Muy buenos días, jóvenes. Continuando con la explicación, estamos hablando de los tiempos operatorios en los procedimientos de cirugía bucal. Vamos a hacer el levantamiento del colgajo. Acabamos de hacer la incisión, el corte, entonces vamos a levantar el colgajo que acabamos de elaborar. Para lo cual utilizamos el periostótomo, que es un instrumento que tiene ciertas peculiaridades que ya hemos descrito en la parte práctica. Son instrumentos que tienen la punta roma. La idea es evitar el desgarro del tejido. Lo que tenemos que hacer es colocar el periostótomo entre los labios de la incisión y de ahí pegado sobre la superficie ósea, empujar, hacer el desplazamiento y desprender, en este caso, el tejido mucoperióstico. Vamos a ver que este instrumento, como decíamos, tiene la punta roma. Generalmente la parte cóncava del instrumento se pone pegado hacia la estructura ósea y la parte convexa hacia el tejido mucoperióstico. Y después hacemos el desprendimiento, ¿no? Y en este caso el levantamiento propiamente del colgajo. Como pueden observar, acá en este colgajo triangular, igual en este colgajo triangular se está haciendo el levantamiento, y acá a nivel de esta incisión se va a generar un colgajo a partir de la incisión tipo Neuma, ¿no? El levantamiento del colgajo básicamente se va a hacer bajo los siguientes criterios. La punta del instrumento que estamos utilizando, que es el periostótomo, es un instrumento que en este caso es de punta roma, no desgarra, no corta. Y justamente ese es el propósito, ¿no? Que la parte que es más cóncava vaya hacia la superficie del hueso y la parte convexa vaya hacia la parte del tejido blando. La finalidad es evitar que haya desgarro, hay que evitar que haya perforación del colgajo, ¿no? Y de esta manera se utiliza el periostótomo. El periostótomo Legra debe de utilizarse con 3 movimientos. El movimiento de empujar, levantar y retirar. Normalmente hacemos también, dice, movimientos de lateralidad que tienen que ser muy cuidadosos con la finalidad de no desgarrar tejido mucoperióstico. Justamente en esta imagen es lo que vamos a describir, esos 3 momentos que podemos realizar con el periostótomo, pero les decía, ¿no? Lo importante es apoyarse sobre la estructura ósea, pegando la parte cóncava contra la superficie ósea y la parte convexa hacia el tejido blando, y de ahí hacer el desplazamiento, el desprendimiento y el levantamiento del colgajo para poder ver el campo operatorio. Una sugerencia que se tiene que hacer sobre el manejo del periostótomo o la legra es que se debe de coger como si fuera un lápiz, ¿no? Es decir, que tiene que haber una sujeción palmar o digital, pero es una sujeción digital con bastante presión que permita hacer movimientos de girado sobre su propio eje. El levantamiento del colgajo, el desprendimiento propiamente del colgajo, debe hacerse en toda la extensión de la incisión, evitando siempre el desgarro o perforación podría producirse en el tejido mucoperióstico y que a las finales podrían generar complicaciones futuras posoperatorias, como es la presencia del dolor o, en este caso, infecciones. Cuando encontramos las incisiones a la altura, digamos, de zonas muy profundas, que por ejemplo pueden estar relacionadas con paquetes musculares, se tiene que tener bastante cuidado, ¿no? En este caso, el levantamiento tiene que ser evitando dañar algunas estructuras neurálgicas importantísimas, como por ejemplo, a la altura del punto mentoniano, el agujero mentoniano, evitar obviamente el desgarro o el corte del nervio mentoniano, ¿no? Acá podemos observar justamente el esquema que nos ilustra el desprendimiento del colgajo, que tiene que ser completo. Es un desprendimiento a partir del periósteo, su mucosa. Si se incluyen algunas estructuras musculares, también levantamos las estructuras musculares, desnudando la estructura ósea para poder observar, en este caso, enteramente la superficie del tejido óseo.
Ahí podemos observar justamente las incisiones. Esta es una incisión triangular o es un colgajo triangular. Se ha festoneado a la altura de los incisivos, a la altura del canino. Evitemos siempre el corte de la papila y de ahí hacemos la descarga. Cuando vamos a hacer el desprendimiento, justamente acá se genera un colgajo de forma triangular, ¿no? Igual, otra manera de hacer el corte o el desprendimiento del colgajo con el periostótomo para la extracción de un tercer molar. Se festonean los molares, se hace la descarga hacia el vestibular y de ahí se hace el corte oblicuo hacia la zona de la rama de la mandíbula, ¿no? Y se hace el desprendimiento del colgajo para ver, en este caso, el cuerpo de la lesión, ¿no? O el cuerpo de la estructura ósea. Bueno, algunas imágenes que nos ilustran justamente incisiones, por ejemplo, como en el caso de la imagen A, que está recibiendo tratamiento de implantes, pero se está haciendo el desprendimiento del colgajo para poder observar y hacer cortes, como es, por ejemplo, la colocación de los implantes a nivel de los rebordes alveolares. O la imagen que están observando, la imagen B, que en este caso es una incisión que se hace a la altura del fondo del surco, desprendiendo, haciendo dos desprendimientos, uno por vestibular y otro por palatino, ¿no? Y observando en este caso toda la estructura que envuelve a esa pieza que está parcialmente retenida dentro de la estructura ósea, ¿no? El propósito justamente de una buena incisión y de un buen desprendimiento del colgajo es ver las estructuras o el campo sobre el cual nosotros vamos a intervenir, ¿no? Igual, preparación del colgajo envolviendo una zona específica de la región palatina, ¿no? Pero básicamente para ver, en este caso, algunas estructuras. Les decía, hay que evitar algunas estructuras neurálgicas importantísimas, ¿no? Uno es el agujero mentoniano, el conducto nasopalatino, que en este caso ahí encontramos paquetes vasculonerviosos que no debemos de desgarrarlos, ¿no? Una vez que tenemos ya visualizado la estructura o la superficie ósea, debemos de pensar en dos conceptos, el concepto de osteotomía y el concepto de osteoctomía. Acuérdense que osteotomía es corte y osteoctomía es desprendimiento, exéresis, hay que retirar hueso, ¿no? Aparentemente los términos podrían ser confusos, pero vamos a tratar de aclararlo a continuación, ¿no? Entonces la idea es, ya hemos hecho la incisión, estamos haciendo el desprendimiento del colgajo a nivel del tejido mucoperióstico y estamos exponiendo la estructura ósea, ¿no? Y obviamente ahora vamos a decir, el tratamiento de esta estructura ósea bajo estos dos protocolos, ostectomía y osteotomía, ¿no? Vayamos a ver cómo se presentan estas dos características. La definición, en este caso etimológica, y el concepto que se maneja para osteotomía es corte o sección del hueso, ¿no? Hay que cortar el hueso, ¿no? Es como cuando hacemos el corte con el bisturí sobre el tejido mucoperióstico, ¿no? En cambio, la ostectomía es la eliminación o exéresis del hueso. En este caso, imagínense, por ejemplo, cuando cortamos con tijera un segmento del tejido, entonces estamos retirando, eliminando tejido. Entonces, básicamente estamos haciendo esas dos maniobras, ¿no? Ostectomía, corte, y osteotomía, eliminación. Pero para eso necesitamos instrumentos especializados. Obviamente no son las tijeras, ¿no? Pero en todo caso vamos a ver en qué consiste. Miren ahí, por ejemplo, hemos hecho un colgajo en la zona palatina que ha festoneado toda la zona cervical de los dientes y tenemos ahí un canino que está parcialmente o está retenido y le vamos a colocar un botón para su tracción en un tratamiento de ortodoncia, ¿no? Entonces, para poder visualizar, tenemos que hacer el corte con instrumentos rotatorios como el que estás observando ahí, que es en este caso una pieza de mano con una fresa redonda, bastante irrigación, bastante aspirado, hemos desprendido y estamos observando el lecho, o en este caso la superficie ósea. Hacemos el corte, sería una osteotomía, ¿no? Igual acá, por ejemplo, es un canino que está retenido y que queremos llevarlo de repente al plano de oclusión mediante el tratamiento de ortodoncia y vamos a desprender toda la tabla vestibular a este nivel. Y para eso hacemos cortes por, en este caso, instrumentos rotatorios como el que estamos observando ahí, y la técnica sería la osteotomía, ¿no? Miren ahí, en cambio, si nosotros sacamos un pedazo del hueso, eliminamos un pedazo del hueso, a eso sí le llamaríamos nosotros ostectomía, ¿no? Pero en todo caso, acá estamos viendo justamente la idea
de abordar o de, en este caso, cortar la estructura ósea para poder ver las lesiones o las patologías o el objetivo de nuestro tratamiento quirúrgico, ¿no? Justamente un instrumento que se utiliza bastante en estos conceptos de osteotomía, osteotomía, es el escoplo. Acuérdense que el escoplo va acompañado siempre con un martillo. Puede ir acompañado con un martillo, ¿no? O el escoplo puede funcionar solo, ¿no? Eh, Obviamente repetimos otra vez los conceptos, ¿no? Para poder hacer el corte con el escoplo, estamos haciendo la osteotomía. Y cuando vamos a retirar un pedazo del hueso utilizando el escoplo, estamos haciendo la ostectomía, ¿no? Una recomendación para el uso del escoplo puede ser los que tienen bisel simple o los que tienen bisel doble, ¿no? Podemos emplearlos con presión manual o podemos emplearlos con martillo, como estamos observando en la imagen, ¿no? Muchas veces la presión no es suficiente, entonces podemos apoyarnos en el uso de un martillo para generar el corte, en este caso a nivel de la estructura ósea, ¿no? Otro instrumento que también utilizamos es la gubia. Acuérdense que la gubia te presenta dos orientaciones, ¿no? Pero en todo caso, la gubia que estamos viendo ahí es una gubia que es como una especie de un sacabucado, que lo que va a hacer es eliminar tejido, en este caso remanente, ¿no? Tejido óseo, ¿no? Esta pinza gubia, también llamada cizalla, ¿no? Nos permite eliminar hueso por acción de corte. Entonces, si estamos eliminando el hueso, sería ostectomía. Entonces, la pinza gubia nos permite la ostectomía. La pinza gubia puede también tener dos disposiciones, les decía, la de corte o la de corte frontal, ¿no? Que en este caso es básicamente va a actuar como un sacabocados, ¿no? Por acción de morder, y se emplea para agrandar defectos óseos existentes y hacer osteotomías iniciadas con escoplo o material rotatorio, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una extracción seriada, una extracción múltiple, y donde debemos de hacer una regularización, una alveoloplastía. Y para la alveoloplastía podemos utilizar muy bien, en este caso, la pinza gubia, ¿no? Y retirar los excesos de tejido. Ahí estaríamos haciendo la ostectomía. La técnica quirúrgica propiamente de la extracción de los procedimientos a los cuales estamos abordando con las técnicas quirúrgicas consistirá en la exéresis, en el corte, en la restauración, en la evacuación de lo que obviamente es propósito de nuestra intervención. Imagínense una pieza retenida, un canino retenido, imagínense un proceso periapical, un resto radicular, un resto radicular retenido que no ha sido eliminado. Entonces, tenemos que proceder a la técnica quirúrgica propiamente dicha, ¿no? Eh, una vez que eliminamos, en este caso, el cuerpo, que para eso vamos a después hacer una explicación posterior, una vez que eliminamos, hay que hacer la restauración, la limpieza y el tratamiento de la zona del lecho óseo, ¿no? Que en este caso es el lecho que va a quedar ahí sin el cuerpo que acabamos de eliminar, ¿no? Se eliminan todos los restos de tejido patológicos, incluidos granulomas, quistes. Para eso utilizamos las cucharillas de alveolo, las curetas de alveolo, y en este caso dejamos el lecho óseo completamente limpio. También podemos ir acompañado de irrigación y de aspirado, ¿no? Se retiran los cuerpos extraños porque a veces en el corte quedan esquirlas, a veces en el corte quedan esquirlas de fragmentos óseos o de fragmentos dentarios, entonces debemos hacer la eliminación de estos cuerpos extraños, ¿no? Utilizamos la cureta, como les decía, para poder eliminar. Muchas veces, para hacer el remodelado alveolar, utilizamos instrumentos rotatorios o utilizamos limas óseas, ¿no? Una lima, por ejemplo, ya hemos visto también la forma de uso y la aplicación sobre la superficie ósea. Tiene en este caso unos ángulos cortantes y la idea con bastante presión y en este caso control de la fuerza se elimina las puntas o las zonas que son irregulares, ¿no? Una vez que hacemos la eliminación de esas superficies irregulares, hacemos una prueba de la colocación del colgajo para ver si no hay ninguna punta o irregularidad. Pero en todo caso estamos haciendo la eliminación
de básicamente irregularidades sobre la superficie o sobre el lecho que acabamos de dejar, ¿no? Las zonas de hueso que han sido traumatizadas por cualquier tipo de material lise, como por ejemplo el uso de los botadores o los forceps, pueden producir necrosis, ¿no? En la superficie. Entonces es importante eliminar esas irregularidades o esas espículas o esos bordes óseos que pueden en este caso lesionar también la superficie de la mucosa. Imagínense, hacemos un procedimiento y dejamos una espícula ósea muy puntiaguda que sobresale y cuando coloquemos el colgajo, pues literalmente se va a clavar, ¿no? Y eso va a generar molestias futuras al paciente, ¿no? Asimismo, hay que realizar una hemostasia, evitar que haya sangrado y obviamente tiene que hacerse con la finalidad de dejar un lecho óseo completamente limpio y aséptico, ¿no? Hemos dicho, eliminamos fragmentos de tejidos también blandos, es importante, ¿no? Cuya vascularización sea comprometida después de que tengamos que hacer la sutura, entonces eliminamos lo que de repente podría fácilmente necrosar, ¿no? Y en último lugar, se debe de irrigar el campo quirúrgico con abundante agua destilada, podemos utilizar también suero fisiológico estéril, para arrastrar y expulsar toda la viruta que se haya podido generar, ¿no? Ya hemos dicho viruta producto del corte en el diente, en el esmalte, en la dentina, o producto del corte que se hace sobre el hueso propiamente, o restos de tejido blando que pueden quedar, pero que de repente no estamos observando por la acumulación de la sangre a este nivel, ¿no? La idea es retirar cualquier cuerpo extraño, ¿no? Hay que hacerle un tratamiento especial a este lecho operatorio, hay que hacerle un tratamiento de irrigación, hay que ver que esté completamente anestesiado, hay que hacer el curetaje muchas veces de ese alveolo, con la finalidad de inducir el sangrado y la formación del coágulo, ¿no? Es importante siempre a nivel del lecho óseo tener la formación de sangre, ¿no? Para que pueda coagularse y por ende a partir de ese coágulo producirse los mecanismos de reparación y de cicatrización, ¿no? Se pueden, en este caso, utilizar algunas sustancias, ¿no? Como por ejemplo cuando hay complicaciones, ¿no? Fórmulas de glicerina mezcladas con fenol, o la asociación, por ejemplo, de antibióticos, de silocaína, corticoides, o bálsamos que de repente se pueden presentar para tratar de repente, en este caso, complicaciones del lecho óseo que a veces se presentan, ¿no? En forma de infecciones, ¿no? Generalmente utilizamos, por ejemplo, estos productos, ¿no? Con la finalidad de mantener aséptico y mantener, en este caso, bien apropiada la superficie para un correcto proceso de cicatrización. Entonces, jóvenes, de esta manera estaríamos concluyendo esta presentación relacionada a la parte de los tiempos operatorios propiamente que vendría a ser el desprendimiento del colgajo, en este caso el levantamiento del colgajo. Luego hemos visto lo que vendría a ser el tratamiento de la superficie ósea mediante las técnicas de osteotomía. Luego hemos visto que hacemos la intervención propiamente dicha, que eso es un capítulo aparte que en cada uno de los protocolos vamos a ir desarrollándolo posteriormente. Luego nos va a quedar un lecho óseo, hay que hacerle el tratamiento al lecho óseo y a la superficie, hay que regularizar, hay que hacer que sangre y dejar el campo operatorio completamente aséptico. Entonces, hasta acá tendríamos esta presentación. Lo que continúa, que es en este caso, la clase que correspondería a la sutura, lo veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, joven.